A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La comunicación y la palabra realmente nos permite estar en contacto con las demás personas, nos permite expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas y opiniones. Pero muchas veces cuando nos enfrentamos a hablar a un grupo grande de personas, parecería que nos inmovilizamos, parecería que el temor fluye por todas nuestras venas y que tenemos realmente como una parálisis. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué decimos? ¿Qué voy a hacer cuando todas las personas me estén mirando? Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente de ese tema, el temor a hablar en público. Y qué mejor invitada que para esta ocasión tenemos a Maggie Ortiz. Maggie, qué gusto poder contar contigo en este día. Tú eres experta en la palabra, ella es ortofonista y además es experta en todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, la palabra y demás. Así que bienvenida, qué bueno que nos puedas acompañar en este programa y bueno, hablemos de este tema. Muchísimas gracias nuevamente, Elizabeth, por tu invitación. De verdad, hablar en público, como tú dices, paraliza a muchísima gente. Por dos razones. La primera, porque tenemos patrones de comunicación muy rígidos. Ajá. Y la segunda forma, o la segunda parte, es porque dentro de las instituciones educativas no tenemos habilidades blandas, que sería el uso de las habilidades blandas, sería esta forma de comunicarnos desde diferentes ángulos. A ver, vamos por partes entonces. Dos cosas. Ajá. Nos has dicho estas dos partes. Primero nos dijiste que tenemos usualmente patrones de comunicación. Así es. Expliquemos a las personas que nos miran qué es un patrón de comunicación y cuáles son esos patrones que se instauran en nosotros cuando nos comunicamos. Ya. El primer patrón de comunicación, y que lo tenemos desde muy pequeñitos, es que hay una ansiedad por parte de los padres a que su bebito hable. Y entonces, lo importante es que hable. ¿Cómo hable? Ahí está el problema. Y la segunda cosa es luego después los patrones que ya tienen que ver con los procesos educativos de donde quiera que sean. Uh-huh. En el sentido de que el proceso de la lectura y la escritura, y como somos maestras entendemos muy bien esto, estos procesos de lectura y escritura no están bien cimentados en el desarrollo psicomotórico, psicosocial de los niños. Es decir, antes de aprender a leer y escribir se deben cimentar otros. Así es. ¿Por qué razón? Porque en muchas instituciones educativas lo que buscan es que los niños ya digan A, E, I, O, U. Uh-huh. O que digan, aquí dice mamá, aquí dice papá, sin el entendimiento de lo que significa lo simbólico de la palabra. Uh-huh. Entonces, ¿qué entramos en eso? En patrones. La gente, no, todos nosotros, tú y yo aprendimos de ese modo, entonces estamos rodeados de patrones. Esto tienes que decir, esto no tienes que decir, estás diciendo mal. Y normalmente cuando ya el niño habla, ¿qué es lo que decimos con los niños? No, así no se dice. Ajá. En vez de que sea, repite y dale el modelo. Uh-huh. Pero no sancionar su modo de hablar. O sea, lo que tú nos dices es cuando tenemos los niños pequeñitos, sí hacemos eso. Indirectamente sí, el adulto, y que se le llama la madrecía justamente, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ver con este modelado, porque el adulto va hablando de una forma más despacio, más entonada, y le va modelando la forma de hablar al niño. Pero el momento en que se escolariza, es como que borramos eso y ahora sí tienes que expresarte de esta manera. Y allí viene todo el condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que tiene que hablar perfecto, correcto, porque si no habla perfecto y correcto, es sancionado.
lo típico. Y por eso también vemos niños que todavía están en edad de adquisición de la articulación como tal, y que ya les envían a terapia de lenguaje porque tiene que estar hablando claramente. Y este es uno de los graves problemas, ¿no? Porque no necesita terapia de lenguaje. Lo que necesita son modelos articulatorios, fonadores, que establezcan lo que tú dices, este desarrollo con los niños adecuadamente. Ahora, perdón. Sí. Hay dos cosas también muy importantes. Es que los intereses que tienen los niños para hablar distan mucho de lo que ellos realmente quieren hablar. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cuáles son los intereses? Los intereses son los que nosotros como adultos ponemos. No lo que el niño no le lo gusta, que el niño realmente quiere hablar. Y entonces cuando habla le dice, no, cállate, eso no es. Es esto otra cosa. ¿Te das cuenta todo? Como yo digo, el guirigay que debe hacerse en el pensamiento del niño, pero más que nada en su afecto, en su situación como ser, es sancionado. Entonces, o le dicen, pensarás antes de hablar. Y eso no es cierto. Porque no es que nosotros pensamos para luego hablar, no es verdad. Porque la palabra es lo que nos construye a nosotros como identidad. Entonces, ¿qué cantidad de palabras, expresiones tiene el niño? Pero son sancionadas. Entonces el niño no sabe realmente cómo complacer al adulto. Y al no saber cómo complacer, ¿qué hace? Se retrae. Ahí van entonces esta segunda parte que tú nos decías, esas habilidades que no les enseñamos a desarrollar. Así es. ¿Se necesita, Maggie, ser orador para hablar en público? De ninguna manera. Y quiero decirte, pues, y vale la pena, ¿no? De pequeña yo fui diagnosticada como disfémica, es decir, una tartamuda. Convencida yo no podía hablar. Yo llegué a una etapa, pues, no tónica, ¿no? Clónica, tónica, hacía movimientos. Y entonces esto me llevó a mí a un estado de querer comprender realmente qué era lo que pasaba conmigo. Y por eso tú sabes perfectamente que me he dedicado tanto a esta área del lenguaje, ¿no? Sí. Porque una cosa es vivir esa marginación, lo que ahora le llaman el bullying, pero que en realidad tiene que ver con la construcción de mi autoestima, con la construcción de mi persona y de mi momento histórico en la vida que estoy. Entonces, ¿qué papel yo juego en esta sociedad? ¿Qué papel estoy jugando en mi familia? Y de hecho, en las instituciones educativas. Cuando empiezas a encontrar ese sentido que va desde lo emocional que tú nos mencionas y del empezar a conocerte, el pararte frente a 50, digamos, o a 30 que son en tu grado, por poner un grupo chiquito, y después tal vez sí a un público más numeroso, empieza a quitarse ese temor, porque estás encontrándote ya qué es lo que tú quieres decir. Pero no es tan fácil ese proceso, ¿no? Porque normalmente cuando vamos a orar, que sería hablar a la gente, hay patrones también fisiológicos. Por ejemplo, sudamos las manos, ¿no? El corazón late. Pueden estar temblando las piernas. La voz se vuelve temblorosa inclusive, ¿no? Claro, porque ese es el punto importante, porque la voz está manifestando su estado anímico. Y todos esos síntomas que sienten. Estamos abajo. Entonces, ¿qué pasa? La voz de la persona, del niño, comienza a bajar, a bajar, a bajar. Entonces le grita, no se oye. Y esto, en vez de que sea una retroalimentación positiva, es nefasta. Porque siente entonces aquí el dolor de la garganta, el nudo en la garganta, y normalmente termina llorando. Lo que tú nos decías, hay muchas personas que, por ejemplo, en su conversación cotidiana y demás, no tartamudean,
pero cuando tienen que hablar en público empiezan a tartamudear mucho y empiezan a trabarse, como te suelen decir, ¿no? Ya me trabé, estoy tan nervioso y ya no puedo hacerlo. Pero Maggie, si tenemos ya estos patrones que tú nos dices establecidos desde la escuela, ¿qué podemos hacer como padres o como educadores para empezar a vencer ese miedo? Porque indiscutiblemente en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentarnos a en primer lugar, como padres, comprender que nuestros chicos están en un proceso de crecimiento, de madurez, y que por lo tanto van a haber zonas debilitadas y otras potencializadas. Pero no quiere decir que las que están potencializadas son las únicas en ese niño, porque ese es el asunto, claro, ¿no? Claro, la potencialidad, le sacamos. Pero aquí hay estas, y estas son las que frenan. Por eso yo te digo estas habilidades blandas que decimos ahora, que es el entender quién soy yo, qué estoy haciendo en la vida, el sentido de la vida. Y no es que los niños no entiendan, porque no son conceptos filosóficos de ninguna manera, sino que cada uno de los niños pueden decir, claro, yo estoy haciendo algo en este mundo. Como les vemos jugar, les vemos comer, les vemos dormir, no podemos entender cuán grande es el conflicto para hablar frente a otras personas. O la otra cosa, cuando se compara dentro de la familia, es que tu hermanito habla de este modo, o tu prima habla así, ¿y tú por qué no puedes hablar? Pues porque son dos personas diferentes. Y no es cuestión de que el uno es más tímido y el otro es más extrovertido, no tiene tampoco que ver con eso. Son dos personas diferentes y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios procesos de desarrollo. Entonces, vamos a la voz que tú estabas diciendo. Para mí, ese es el punto básico cuando tenemos que hablar. Porque la voz está imbricada en mis emociones. Por eso cuando estoy en un estado de angustia, mi voz se quiebra. Pero si estoy en un estado de euforia, pues puedo gritar como lo hacemos en las canchas de fútbol o en cualquier sitio. Y nos quedamos a veces hasta roncos, ¿no? La voz está trasuntando un estado emocional. Por lo tanto, es muy importante manejar la voz. Y en la voz, en el fondo de la voz, está la respiración. Que yo tengo tantos años hablando y enseñando la respiración. Porque mira, yo he traído este dato que es muy interesante, ¿no? Cuéntanos. Nosotros, no podemos pasar 7 minutos sin respirar que morimos. ¿No es cierto? Comparado con 43.200 minutos, que son 30 días en los cuales nos podemos pasar sin comida, que se nos van las mondonguitas, pero no morimos. O podemos pasar 11.500 minutos, que corresponden a 8 días, sin beber agua, que tampoco morimos, porque tenemos un líquido celular que nos repone. Pero comparemos esas con 7 minutos máximo. En una persona que no respira 7 minutos, fallece. Esto tiene que ser un punto básico en la forma como hablamos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un patrón de respiración que podamos modular en cada estado emocional. Y usualmente la respiración es algo tan automático que que ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque claro, está manejado por el cerebro reptiliano, ¿no? El de sobrevivencia, pero necesitamos. Entonces, actividades como canto, por ejemplo, que fundamental. El canto que a veces parece, bueno, cuando se inventaron el karaoke, la gente va, pero gente adulta. Pero ¿y los niños? Que a ellos les gusta usualmente y no. Por supuesto, la fantasía de ellos les hace convertirse y pueden convertirse en cantantes. ¿Cuántas veces hemos visto niños agarrados algo como que fuese un micrófono y están cantando? ¿No? ¿Pero qué decimos ahí?
Ajá. No, es que los cantantes son mala gente, por así decirlo. No, tú no vas a vivir de ser cantante. ¿Cómo sabemos? Claro. Y en nuestra cultura, y esto es lamentable, estoy hablando de nuestra cultura ecuatoriana, poco y nada hacemos por la música. Claro. Y si tenemos la música, con el respeto de muchos teleaudiencia, nuestra música es tan lamentosa, tan tristona, que yo prefiero mejor no oírla. Ajá. Pero en otras culturas es el canto de los niños, ese motor donde se pueden gestar una cantidad de valores. Ahora, Maggie, tú nos hablas, bueno, de la importancia de la respiración, que está vinculada necesariamente con la voz, que se debería estimular desde los niños, por supuesto. ¿Qué hacemos con un adolescente? Porque usualmente mientras van creciendo es donde más se tienen que enfrentar a situaciones de comunicación en público. Cuando son más pequeños, como que son más limitadas ese tipo de comunicaciones. De pronto yo creo que inclusive en el ámbito educativo se piensa y dicen, no, ellos no pueden todavía hablar en público, o lo que les hacen son ya parlamentos establecidos, claro. Memoriza y repite y nada más. Lo que nos decía, el interés del adulto, no el gusto del niño. Pero ya cuando son adolescentes y cuando somos adultos, de hecho, cada vez nos enfrentamos más a ese tipo de situaciones. ¿Qué hacer ahí cuando tal vez no trabajaste todo esto que tú nos has mencionado de niños y sin embargo te lanzan al ruedo y te dicen, ahora tienes que hablar? ¿Qué hacer en esos momentos? Tú usaste una palabra, no estimulamos. Pero para mí no es cuestión de solamente estimular, sino de desarrollar sistemáticamente nuestra habilidad de hablar. Fíjate que nosotros, igual que los mamíferos, distamos de tan poco espacio. ¿Qué nos hace ser diferentes? Claro, el lenguaje. El lenguaje. Así es. Y no hay nada más que hacerlo. Si somos lo que tenemos ahora, como por ejemplo estos medios o el internet, ¿qué ha sido? El producto del desarrollo de la lengua. Porque yo te dije antes, es esa manera de consignar nuestros elementos que están creando las situaciones que vamos a hacer luego. ¿No es verdad? Porque primero vamos aquí a crear esto, para luego tomarlo y hacerlo a través de la palabra real. Entonces, cuando ya somos jovencitos, ¿qué resulta? Resulta que si en las tempranas edades traemos ya toda mente ese bagaje de qué, de angustia, de que yo no puedo, aquí se acelera. Claro. Porque cuando estamos de jovencitos, ¿qué es lo que más nos interesa? Claro, la aprobación de los demás. La aprobación de los demás. Y entonces, si yo no me apruebo a mí mismo, ¿cómo puedo esperar la aprobación de otros? Todo lo contrario. Estoy en un plano, y que también es otra, no crítica, pero sí poner un punto sobre las IES en la educación, y que tiene que ver con las competencias. Claro. Porque estamos desarrollando en la educación competencias. Y la vida no es para competir, sino para colaborar. Si tú ves la naturaleza, no es competitiva, es cooperadora. Pero ¿qué hacemos nosotros en la escuela? Que te vuelvo a decir, en el colegio, y más aún en este rato de ser adolescentes. Si el resto del grupo mío no me catalogan como una persona en la que me expreso bien, me cierro. Y entonces, ¿cómo conquisto a la chica? ¿Cómo le digo sí al jovencito, a este muchachito que sí me gusta y que le veo muy tímido? Entonces comienza este juego de roles, pero que ya tienen una base muy debilitada. Entonces, vuelvo a insistirte, no es solamente estimulación, es comprender que el lenguaje es, como te vuelvo a decir, donde estamos nosotros constituidos como seres humanos. Y esto tiene que darnos un enfoque de lo que somos, de lo que podemos hacer y por supuesto de lo que no soy bueno. Pero el colegio, ¿qué hacemos? Queremos todo 10, 20 en todas las materias. Es posible, Maggie, porque, bueno, tú hablamos de los adolescentes, hablamos de los jóvenes o de los adultos, y es muy posible que con ellos no se haya construido eso. Tenemos ese temor, de hecho, de que nos digan,
de que se burlen de nosotros, de que no valoren o no se valide lo que nosotros estamos tratando de expresar. Es posible en un momento, ya en esas edades, cuando no se desarrolló, como tú bien dices, todo este proceso, romper y vencer ese temor que podemos sentir y sentirnos a gusto para expresar lo que queremos. Mira, aquí hay un elemento básico que en los últimos años yo hago con muchas personas, que es el elemento de la seducción. ¿Qué es eso? Hablar es seducir a la gente. Convencer, en definitiva, con las palabras. Convencer a la gente. Y puede ser que sea un poco antipático decir, pero cuando yo seduzco, cuando convenzo a las personas, me estoy vendiendo. ¿Cómo me estoy vendiendo? A través de mi bagaje de palabras. Y este es otro punto también crítico. Claro que sí. Porque no hay peor cosa que la monotonía de la palabra. O las muletillas que normalmente se están utilizando, y que hoy a través, por ejemplo, del WhatsApp, tú ves una cantidad de cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver porque no hemos enseñado a que la palabra es seductora. Porque le das más bien una connotación negativa a esto, como de mentira, digamos así. Claro, esto te iba a decir, porque nosotros decimos, ¿cómo que seductora? ¿Qué te pasa? No, es eso. Cuando vamos a hablar a las personas, necesitamos decir lo que yo tengo, pero de una manera que te convenza. Sin que tengas que mentir. Eso. Perfecto. Y eso que dicen las personas, pero es que lo lamento, yo soy directo y digo las cosas tal como son. Eso ya no es seductor. Ya. Y yo pienso que cuando las personas dicen, mira Maggie, para mí es blanco o negro, y yo digo una cosa y no hay quien me cambie. Para mí son mentes cúbicas. Porque no hay nada más lindo que si yo converso contigo y no estamos de acuerdo en algún punto, respete tu opinión. Como tú puedes respetar mi opinión sin tener que entrar en este confrontamiento. Claro. Eso que lleva al conflicto necesariamente. Claro, y nos lleva al conflicto. En ese caso, eso es ser inteligente. Porque sí, esta persona dice esto, está muy bien, pero no quiere decir que yo debo sancionarle. Entonces, si yo digo, es así, es asado, pero tú no me vas a convencer, pues wow, estoy hablando yo con algo tan duro. Y el que aceptes el punto de vista del otro, no necesitas necesariamente decir, bueno, ya me convenciste y cambiaste. No significa eso, no significa aceptar y decir, bueno, está bien. No significa, porque hay millones y millones de ópticas. Porque ahí estamos construyendo realidades. Y cuando yo construyo la realidad, construyo desde mis propios puntos de vista. Pero tú puedes estar construyendo de otra forma. Y es tan válido tu construcción de la realidad como es la mía. Entonces ahí es cuando comenzamos a entender que nosotros somos seres de paz. Pero nos arruinaron con la guerra, con la competencia. Y es decir, la persona que está al frente, si no piensa como yo pienso, ya le veo con recelo, ya le veo como mi enemigo. No, esa persona solamente tiene una construcción desde la PNL, como decimos, de diferente mapa. Pero es tan válido como lo que yo digo. Y yo pienso eso. Y te repito porque, bueno, tengo mis alumnos en la universidad y usualmente cuando ellos tienen que exponer, por ejemplo, algún tema, claro, empiezan con ese temor hacia el otro, pero con todo lo que tú estás diciendo, también viene el hecho de que tengo temor porque tengo que demostrar que soy mejor que el otro, que estoy hablando mejor que el otro. Entonces, el temor a hablar en público no necesariamente viene solamente por ti, sino por esa necesidad de quedar mucho mejor ante los otros. Maggie, dijiste algo también que era importante y yo quiero sacar toda esa información porque realmente lo que nos cuentas es tan valioso. Tú nos decías que cuando nosotros hablamos, además de seducir, tenemos que vendernos. Así es. Ese venderte implica hablar en público. ¿Qué haces? Una cosa chiquita para venderte. ¿Cómo puedes venderte cuando tienes temor? Una de las cosas bien importantes y que yo tengo es, por ejemplo, ser genuinos, ¿no? Yo no vengo acá solamente de memoria, de decir, porque eso es el patrón, ¿no?
necesito tener algo que me respalde. Y esa de esas cosas es precisamente ser genuinos. Cuando yo estoy hablando a otras personas, necesito que me vean como soy. Pero ¿qué voy a hacer? Sacar muchas cosas importantes, pero también decirles que me puedo equivocar. Y entonces aquí viene otro elemento que es el humor, que muy poco manejamos. Cuando estamos hablando en público, el humor produce una eclosión, digamos, de dopamina en el cerebro, oxitocina, de tal manera que cuando la gente ve que te ríes y te ríes de ti mismo, conquistaste al público. Pero lo que queremos es, no, que se vea hoy lo importante que soy, lo tremenda que soy. No, es la genuinidad. Maggie, ser genuinos. Yo digo, siempre se queda tan corto. Y hablando de un tema tan interesante, porque fíjense en ustedes que nos han acompañado hoy en este programa, que hablar en público no significa ser un buen orador, no significa solamente pararse y gesticular apropiadamente y tener una pose recta y una pronunciación impecable, sino que va mucho más allá. Va, como Maggie nos ha dicho, con la construcción de la persona, con el sentirse primero seguros de lo que son, con el tener un propósito determinado, con el ser auténticos, con el ser genuinos. Si eso vamos desarrollando, no solo estimulando, recordemos, sino desarrollando desde la infancia, vamos a tener personas que no tengan temor de expresar lo que están sintiendo y de expresarlo desde lo más profundo de su ser, no por competir, no por ser mejor frente a los otros. Creo que eso es lo más importante y así vamos venciendo justamente esos temores que podemos sentir cuando tenemos que comunicarnos con otras personas. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias a Maggie también por habernos acompañado en este programa y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife